¿Pero cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Dios lo bendiga. La semana pasada hablamos de nuestra redención y dijimos que Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra liberación del reino de las tinieblas. ¿Se acuerdan? Hablamos del reino de las tinieblas y hablamos que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, una verdad gloriosa. En el mensaje de la semana anterior consideramos lo que yo llamo las malas noticias, el hecho de que éramos parte de ese dominio de oscuridad y por consiguiente estábamos destinados a enfrentar la justa ira de Dios. La semana pasada vimos que la gravedad de esta realidad hace que las buenas noticias de la salvación sean realmente excelentes. Toman su real dimensión cuando consideramos las malas noticias. El pasaje de hoy es, hermanos, les digo, maravilloso. Es un pasaje maravilloso. Yo los motivo hoy a que pongan atención, a que escuchen, porque el día de hoy vamos a hablar de la concepción, el concepto bíblico del Señor Jesucristo. Es muy importante. Nosotros hemos dicho en otras ocasiones, desde que iniciamos este estudio, que la iglesia en Colosas estaba siendo tratada de ser infiltrada por falsos maestros que negaban la divinidad de Cristo y negaban la suficiencia de Cristo. Para ellos, recuerden, Cristo era una especie de emanación, una especie de irradiación de la divinidad, pero no era Dios. Entonces es importante que todo lo que estamos estudiando lo tengamos presente basado en esa realidad. Estas personas no aceptaban la divinidad del Señor Jesucristo. Adicionalmente, Cristo era insuficiente para la salvación. Ahora bien, el menosprecio de la suficiencia de Cristo no es solamente lo vemos en la iglesia en Colosas hace 2000 años, lo vemos en nuestro día. Ustedes, si no lo saben, les digo que el Jesucristo de la Biblia es cada vez menos predicado. Se le han quitado atributos y para muchos hoy Cristo simple y llanamente no es suficiente. Y esto lo hemos dicho, se necesitan otras cosas en adición a Él, se necesitan buenas obras para la salvación. Se necesitan prédicas cargadas de ideas humanas para, entre comillas, ayudar al evangelio a ser aceptado, a ser mejor. Se necesitan estrategias y programas que usan el mercadeo como la base para atraer a las personas a la iglesia. Y esto es solo por nombrar algunas de ellas. La realidad y el punto es que en Colosas hace 2000 años, al igual que hoy en nuestro día, la suficiencia de Cristo se ha puesto en tela de juicio. Para los falsos maestros de Colosas, Cristo no era suficiente simplemente porque Cristo no era Dios. El apóstol Pablo refuta esa idea, esa blasfemia en contra de la persona de Cristo, escribiendo una de las descripciones más hermosas de la persona de Jesucristo en la Biblia. Y esa es la descripción, esa descripción de hecho es el material de nuestro estudio en esta mañana. El pasaje de hoy lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 19. Lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Está cargado. Aquí pudiéramos hacer no sé cuántos mensajes, lo vamos a hacer en uno. E iniciamos con el verso 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo inicia esta defensa de la suficiencia de Cristo argumentando que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y la idea es que Cristo
refleja los atributos de Dios y la naturaleza divina está revelada en la persona de Cristo. Esto es totalmente contrario a la posición de los falsos maestros en Colosas, para quienes Cristo no era divino. Pablo refuta esta idea presentando a Cristo en igualdad a la divinidad, no en inferioridad. Cristo no es una emanación de Dios, Cristo es Dios. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera en Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El punto es que conocemos al Padre a través de su Hijo, Jesucristo, porque el Hijo revela la naturaleza del Padre. ¿Y quién mejor que el propio Señor Jesucristo para decirlo? Escucha estas palabras de Juan, escritas en Juan 14. El Señor está hablando con sus discípulos. Les dice lo siguiente: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces Felipe responde diciendo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Escuche la respuesta del Señor. ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué respuesta? Queda muy claro, hermanos, que Jesucristo se presenta como Dios. Argumenta en favor de su propia divinidad. Son palabras de Él. Los falsos maestros en Colosas no desechaban a Cristo por completo, pero negaban su esencia divina. Y lo mismo ocurre en nuestro tiempo. Un ejemplo de esto son los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesucristo es la primera creación de Jehová y que una vez creado fue utilizado para crearlo todo, pero es la primera creación de Jehová. Los mormones, por su parte, argumentan que Jesucristo no es muy diferente a los otros hombres. Ellos dicen, bueno, Jesucristo es eterno, así como toda persona es eterna. Entendiendo, nosotros somos eternos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tuvimos un comienzo. El Señor Jesucristo no lo tuvo. Ellos dicen que Jesucristo nació como un espíritu y luego recibió su cuerpo. Decir que Cristo nació antes de su encarnación es decir que Cristo no es Dios, porque es decir que Cristo es un ser creado. Cualquier concepto, y esto es muy importante, cualquier concepto de Cristo inferior al que la Biblia presenta, hermanos, escuche esta palabra, es blasfemia. Blasfemia. Muchos argumentan que el Señor fue un gran maestro, un gran profeta, un gran hombre, y todo eso es cierto. Ahora bien, esa idea es completamente inferior a lo que la Biblia dice de Jesús. Juan 1:1 lo dice de una manera inequívoca, es un verso glorioso. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El apóstol Juan revela la identidad del verbo en el verso 14. Escuche, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. O sea, que no podemos decir quién será el verbo. El verbo es Jesucristo. Y en Juan 1, el verbo es Dios. Conclusión, Jesucristo es Dios. Regresando al verso, el apóstol Pablo se refiere a Cristo no solo como la imagen del Dios invisible, pero como el primogénito de toda creación. La palabra primogénito en el contexto de este verso es usada por algunos para argumentar justamente lo contrario de lo que quiere decir el verso. Utilizan la palabra para argumentar en contra de la divinidad de Cristo. Volvemos a los testigos de Jehová. Ellos afirman que esa palabra prueba. Esa es la palabra que prueba que Jesucristo es un ser creado y entonces no puede ser Dios, porque es primogénito. Ignoran que la palabra original, y es importante, por eso yo a veces o con mucha frecuencia tengo que decirles algunas palabras en el idioma original, no por dármelas de inteligente, sino porque es la forma en que podemos comprender el sentido del texto. Es la palabra griega prototokos, que se traduce al español como primogénito.
Ahora bien, se utiliza en las Escrituras para hacer también referencia a una posición de alto rango, a una posición de supremacía, una posición de importancia, de preeminencia, no solo para referirse al primer varón nacido en el seno de una familia. Veamos, por ejemplo, el Salmo 89, 27. Dice la Escritura: yo también lo pondré por primogénito. Luego dice: el más excelso de los reyes de la tierra. O sea, primogénito en ese contexto tiene que ver con el hecho de que el Señor es excelso. Éxodo 4:22. El pueblo de Israel es llamado primogénito. Pregunta: ¿es Israel el primer pueblo que existió? No, claro que no. Obviamente no es así, pero sí ocupaba un lugar de preeminencia sobre todos los demás pueblos de la tierra, porque era el pueblo escogido de Dios. O sea que la palabra primogénito aquí también está asociada a la importancia que el pueblo de Israel tenía sobre todas las demás naciones. Y en el contexto de nuestro pasaje en Colosenses dice: Jesucristo es el primogénito de toda creación. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene preeminencia sobre toda la creación. Gracias, pastor. Preeminencia, superioridad, dominio sobre toda la creación. Vamos al verso 16. Entramos en este verso que explica por qué Jesucristo es supremo sobre la creación. Entonces, conclusión número 1 del mensaje del día de hoy: Jesucristo es supremo sobre la creación. ¿Pero por qué? Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es un verso absolutamente glorioso. Jesucristo es supremo sobre la creación porque Él es quien la produjo. Es en la persona de Cristo que todo fue creado. Todo lo que hay en los cielos, en la tierra, lo que vemos, lo que no vemos, todo ha sido creado por medio de Cristo. Las galaxias, los planetas, la inmensidad del universo, que es incomprensible, la tierra y todo lo que hay en ella, desde la montaña más alta hasta las partículas subatómicas y todo ente espiritual, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo ha sido creado por Él. Con respecto a estos tronos, dominios, principados, potestades, los teólogos afirman que probablemente hace referencia a diferentes jerarquías de ángeles, diferentes jerarquías angélicas. Y en el contexto de este verso es importante porque estos individuos en Colosas, los falsos maestros, le daban una gran importancia a los ángeles. Y para ellos Jesucristo era una especie de ángel. Era un ángel más. Aquí Pablo les dice: Jesucristo es supremo sobre los ángeles. Es el creador de los ángeles. Ahora bien, la Biblia presenta al Señor Jesucristo como el creador en otros pasajes. No podemos decir, bueno, la Biblia solamente lo dice aquí. Si fuese así, estaría suficientemente claro. Pero además de aquí, lo presenta en muchos otros lugares, en otros lugares. Vamos a ver, por ejemplo, nuevamente Juan 1. En el principio era el verbo, lo leímos, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora note el verso 2. ¿Quién? El verbo, Jesucristo. Estaba en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está claro? Es perfectamente claro. Es perfectamente claro. Y es exactamente la misma idea que Pablo expone en Colosenses. Todo ha sido creado por medio de Jesucristo y sin Él nada ha sido hecho. En otras palabras, no hay absolutamente nada en la creación que haya sido hecho aparte de la persona de Cristo. La conexión con Génesis 1 es fascinante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el testimonio bíblico. No vemos por ningún lado la teoría de la evolución, por ningún lado. La pregunta es, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? Los llamó a existencia. Dijo Dios,
sea la luz. Dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas. Dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios. Verbo es palabra. Jesucristo es el verbo, la palabra a través del cual Dios llamó el mundo a existencia a partir de materia inexistente. Y es ese verbo que Juan menciona, el medio a través del cual todo lo que usted ve y lo que no ve ha sido hecho. Ese Señor Jesús a quien venimos a alabar nosotros todos los domingos es el creador del cielo y de la tierra. No menos que eso. No solo un gran maestro y un gran hombre y un líder moral. No solo eso, hermanos. Es el creador de todas las cosas. Su capacidad creativa es incomprensible, su grandeza es inimaginable. Solamente basta con imaginarse un poquito, meditar un poquito en la grandeza del universo. Es que no nos cabe en la mente. No nos cabe en la mente la grandeza de este universo. Y pensar que el Señor lo hizo, pero no solamente lo hizo, pero como vamos a ver ahora, lo sostiene. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es el Jesús de la Biblia. Verso 16 termina diciendo que todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy importante, no solamente Él hizo todo, pero todo ha sido creado para Él. Él es la razón por la cual todo existe. ¿Entiende la diferencia? No solamente es quien hizo todo, pero todo existe para Él. Y yo sé que esto puede ser difícil de comprender. Que todas las cosas han sido creadas para la gloria de Dios. Es difícil. Es difícil, por ejemplo, cuando pensamos en las cosas que consideramos malas. El faraón. ¿Recuerdan al faraón? ¿Hombre bueno? ¿Hombre justo? No. ¿Hombre temeroso de Dios? No. Mire lo que dice el Señor hablando del faraón que mantenía cautivo al pueblo de Dios en Egipto. Escuche. Le dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. La maldad del faraón, la terquedad del faraón era para la gloria de Dios. El Señor permitió que este hombre fuera el individuo más poderoso del mundo. Pero no solamente el más poderoso, sino el más terco, para mostrar en él su gloria. Leemos en Proverbios 16:14, dice, todas las cosas hechas por el Señor, escuche esto, tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. ¿Usted quiere saber quién hizo al malo? Dios. Dios lo hizo. Complicado, ¿ah? Genera muchas preguntas de seguro. ¿Qué dice el proverbio? El impío, el injusto es creado por el Señor con un propósito. Y ese propósito es siempre traerle la gloria a Dios. Siempre. Aún el malo en su maldad termina trayendo la gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? En el caso del proverbio. Lo voy a volver a leer. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío, ¿qué dice después? Para el día del mal. Ese día del mal hace referencia al día del juicio. La justicia de Dios va a ser manifiesta el día del juicio y eso le trae gloria a Él. Dios no puede ser injusto. Dios no puede decir, el pecado no se paga, tranquilo, ve tranquilo, entra conmigo a la eternidad así no haya sido pagado tu pecado. Él no puede hacer eso. En el día del juicio, por más terrible que vaya a ser, eso va a traer gloria a Dios porque va a demostrar la perfecta justicia de Dios. En la carta de Pablo a los romanos leemos que de Él, por Él
y para Él son todas las cosas. Usted y yo somos de Cristo, por Cristo y para Cristo. Nuestra vida la debemos a Él y Él es no solamente nuestro creador, pero es la razón de ser de nuestra existencia. Llegamos al verso 17. Leemos, y Él, hablando de Cristo, Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este verso habla de dos aspectos muy importantes con respecto al Señor. Primero, Jesús es eterno, eso tenemos que entenderlo. Jesús es eterno, eterno antes, eterno hacia el futuro, eterno en el pasado, eterno hacia el futuro. ¿Ok? Nosotros somos eternos, pero tuvimos un inicio. Nosotros somos eternos hacia el futuro. El Señor Jesucristo es preexistente. ¿Qué significa? Siempre ha existido. Juan 1, en el principio era el verbo. Verso 2, verso 3, el verbo estaba en el principio con Dios. El verbo estaba en el principio con Dios. Verso 2. En el contexto del pasaje en Colosenses, Pablo no solamente argumenta que Cristo es el creador, pero es el eterno creador. Eterno creador. Siempre ha existido. Si no fuese así, Jesús no sería Dios. Si Jesús fuese un ser creado, Jesús no sería Dios. Pero Jesús no es un ser creado. Jesús es preexistente. En el principio estaba el verbo. En el principio significa en el principio, en el pasado eterno. Esa es una de las razones por las cuales el concepto de los testigos de Jehová acerca de Jesús es una blasfemia. Eso es lo que es. Lo consideran el creador que a su vez fue creado y por consiguiente niegan la divinidad del Señor Jesús. La niegan. Segundo aspecto en el verso 17 lo que revela con respecto al Señor Jesús. Esto es muy interesante, hermanos, pongan atención a esto. Todas las cosas en Él subsisten. No solamente lo creó el universo, pero sostiene el universo. Él es quien inició la vida, pero también la sustenta. Hebreos 1:3, hablando del Señor Jesús, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Escuche, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor creó en el pasado, pero permanece activo sosteniendo. Lo voy a decir otra vez. El Señor creó en el pasado, pero activamente está sosteniendo la creación, sustentando la creación. En este momento, aquí y ahora, el Señor está activo sosteniendo la creación. Él regula todas las variables necesarias para que la vida exista, manteniendo el balance perfecto. Y les voy a dar un ejemplo muy, muy interesante. No vamos a dar una clase de ciencia, porque yo no soy un científico, pero voy a hacer una ilustración que tiene que ver con la fuerza nuclear fuerte. Seguramente usted se acuerda cuando fue al colegio que le enseñaron del átomo y le enseñaron que hay protones y hay neutrones y hay electrones, ¿sí? Los protones poseen una carga positiva. Los protones poseen una carga positiva y los neutrones son neutros. Eso, está buena la clase, ¿eh? No tienen carga los neutrones. Las cargas iguales se repelen y lo hacen, y esto es importante, con gran fuerza, con gran fuerza. Escuche esta ilustración. Si usted tuviera dos protones en un núcleo, haga de cuenta que usted tiene... Vamos a imaginarnos que usted tiene la capacidad de tener un núcleo con dos protones. Esa fuerza de repulsión es de 20 libras. Para una partícula tan chiquitica, es mucha fuerza. 20 libras es la fuerza de repulsión. Imagine que usted es quien está ejerciendo esa fuerza para mantener esos protones juntos. Porque acuérdese, ellos son positivos y se repelen, pero hay una fuerza que los mantiene juntos en el núcleo. Es tal la fuerza, escuche esto, si usted soltara, usted está teniéndolos, si usted los suelta, esos protones saldrían volados a una velocidad, escuche de esto,
de 8.000 millas por segundo. Usted lo está teniendo y lo suelta y ¡fum!, sale disparado. El punto es que sin esa fuerza nuclear fuerte, el universo explota. Y los científicos no saben de dónde viene. No saben. Hay una fuerza que mantiene todo unido en una cohesión. Y nadie sabe de dónde viene. Pero hoy estamos viendo que todas las cosas subsisten en Cristo. Pues Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuál es la conclusión? El Señor sustenta el universo. El Señor sustenta el universo y la Biblia habla del día en que el Señor va a soltar. Segunda de Pedro 3:10. Escuche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El universo va a ser completamente destruido el día que el Señor Jesús suelte. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria la de Dios! ¿No les parece? ¡Wow! Continuamos con el verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora Pablo presenta la relación de Cristo con respecto a la iglesia, adicionando a ese argumento de que en Jesucristo se manifiesta la naturaleza divina, es el eterno creador de todas las cosas. Ahora Pablo presenta a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. El Señor es quien gobierna, el Señor es quien guía, el Señor es quien da vida a la iglesia. En ese sentido, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Contrario a lo que muchos mal llamados pastores, y yo perdónenme, pero tengo que decirlo, muchos mal llamados pastores piensan que Jesucristo no es soberano sobre la iglesia. Jesucristo gobierna la iglesia y la iglesia existe por Él. Aquí la iglesia es presentada como un cuerpo y es una metáfora, sirve para ilustrar la dependencia que el cuerpo tiene de la cabeza. Usted puede vivir sin brazos, usted puede vivir sin piernas, usted puede vivir sin algunos órganos internos, no puede vivir sin cabeza. Espero. Ojalá, si no salimos todos corriendo de aquí. La unión entre Cristo y su iglesia es íntima, es una unión real. Y también la iglesia es el medio a través del cual Cristo opera en el mundo. Nosotros somos su iglesia. Él es nuestra directriz, Él es nuestro modelo, es quien nos da vida. Sin cabeza el cuerpo no tiene vida. También Cristo es necesario para la vida de la iglesia. Lo sabemos y dice en el verso 18 que Cristo es el principio y tiene que ver con el principio de la iglesia. Esa palabra principio está asociada con la iglesia. Cristo es el principio de la iglesia en el sentido de que la iglesia tiene su origen en Cristo. El creyente en Cristo conforma la iglesia. Si no hay Cristo, no hay creyentes. Si no hay creyentes, no hay iglesia. ¿Sí? Si Cristo es... Si nosotros somos creyentes en Cristo y no hay Cristo, pues no hay creyentes y entonces no hay iglesia. Él es el origen de la iglesia, es el principio de la iglesia. Y también es el principio en el sentido de que tiene soberanía sobre ella, habiéndole dado vida a la iglesia a través de su muerte y de su resurrección. Segunda parte del verso 18 dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Nuevamente nos encontramos con la palabra primogénito. En este contexto la palabra tiene dos connotaciones. La primera es cronológica. Nosotros sabemos que Jesucristo no es el primero en resucitar. ¿Sí? Él resucitó a Lázaro, por ejemplo, antes de él haber resucitado. O sea que no es el primero en resucitar. Ahora, toda persona resucitada en la Biblia eventualmente murió. Lázaro murió. Lázaro fue resucitado, pero eventualmente murió.
Jesucristo es el primero en resucitar para no morir jamás. En ese sentido, Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Jesucristo recibió un cuerpo glorificado, así como nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, pero Él fue el primero. Primogénito entre los muertos. Y además, tiene que ver también, en la segunda connotación es importancia. O sea, sobre toda persona que va a resucitar, Jesucristo es preeminente. Jesucristo es el más importante. En ese sentido, también es el primogénito. O sea, que en este contexto de este verso, la palabra primogénito también tiene que ver con superioridad. Y llegamos al último verso de nuestro estudio el día de hoy. Verso 19 dice: porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. La palabra habitara en el idioma original tiene la connotación de residencia permanente. La palabra plenitud es la traducción de la palabra griega pleroma, y en el contexto de este verso parece denotar la totalidad de los atributos de Dios. La idea es que la totalidad de los atributos de Dios residen en la persona de Cristo, residen permanentemente en la persona de Cristo. Eso es lo que quiere decir, que la plenitud habita en Él. Y es una gran defensa de la divinidad del Señor Jesús, la que hace el apóstol Pablo en este pasaje. Nuevamente les digo, contrarresta de una manera contundente la herejía de los colosenses de que Jesucristo no era suficiente. Hoy cantamos la canción Jesucristo basta. La escogimos sin darnos cuenta, de verdad. Y después dije, Jesucristo basta. Justamente va con el mensaje, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Leer la palabra de Dios de manera honesta nos lleva a la conclusión inequívoca de que Jesucristo es Dios. Para uno leer este libro y llegar a una conclusión diferente, tiene que no querer llegar a la conclusión. Otra cosa es si lo creen o no. Pero leer honestamente la Biblia y sacar una conclusión distinta a que Jesucristo es Dios es una blasfemia, es totalmente erróneo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos lo que hemos considerado hoy? A mi juicio, les digo sinceramente, en lo que vamos de este verso, de este estudio, probablemente lo más glorioso que hemos enseñado, que hemos escuchado, es lo del día de hoy. Porque es la persona de Cristo, como lo presenta la Biblia. La pregunta es, ¿cómo aplicamos? Como les dije hace un ratico, llamarlo gran maestro, gran profeta, ver en Cristo un modelo de moralidad, de amor, de bondad, no es suficiente. No es suficiente. Ningún maestro, ningún profeta, ningún hombre modelo tiene la capacidad de crear el universo con su sola palabra. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y nada menos que eso. Segundo, una vez nosotros reconocemos su grandeza, ¿cómo respondemos a Él? Yo creo que el reconocer la grandeza de Cristo nos lleva a responder de una manera diferente. Si nosotros tenemos una concepción bíblica de Jesucristo, entonces podemos responder de una manera diferente. Solo entonces podemos temerle. Solo entonces podemos realmente amarle. Cuando nosotros sabemos de dónde nos sacó y cuando nosotros sabemos quién es el que nos sacó, entonces se genera en el corazón un amor a otro nivel, un compromiso a otro nivel. Es el dador de la vida. Es todo. Realmente es todo. Es el Rey soberano sobre todo lo creado, y eso nos incluye a nosotros. Es el Rey soberano sobre nosotros. Escuche, el Señor es soberano sobre usted. El Señor es soberano sobre mí. Mi vida no me pertenece. Su vida no le pertenece a usted. Su vida es de Él. Mi vida es de Él. Y solamente esta vida
tiene sentido cuando nosotros entendemos esto y respondemos en consecuencia. Ese es el Jesús, mis queridos hermanos, a quien nosotros adoramos aquí domingo a domingo. El eterno creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el que es cabeza de la iglesia, supremo sobre todo, hombre en la vida, en la muerte y en la resurrección. Él es aquel donde habita permanentemente la totalidad de los atributos de Dios. Ese es el Jesucristo que la Biblia presenta. Que el Señor nos ayude a honrarlo como Él se merece. Que nuestro deseo sea agradarlo por todo lo que Él representa y por todo lo que ha hecho por nosotros. Está bien orar, claro que tenemos que orar, siempre orar, y está bien pedir, ya lo hemos hablado, pero no se le olvide lo que ya hizo por usted. A veces nos perdemos el enfoque y pedir tantas cosas que olvidamos lo que ya hizo por nosotros, que es lo más importante. Que estas verdades nos motiven a buscar más y más de Él, a refugiarnos en su amor, a anhelar el crecer en semejanza a nuestro Señor Jesús. Y para aquellos que no le conocen, hoy han escuchado la descripción de su majestad, de su grandeza. Jesucristo creó de la nada el universo, lo llamó a existencia, dándole vida. Ese mismo poder lo aplica para dar vida a las personas. La Biblia enseña que sin Cristo toda persona está espiritualmente muerta, destituida de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Es mi oración que hoy a través de este mensaje, cualquier persona que nos esté escuchando, hoy ponga su fe en el nombre del Señor Jesús. Le aseguro que Él es fiel y nunca, jamás lo va a defraudar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por tu santa palabra, Señor, por quien tú eres. Damos gracias a ti por esta descripción tan maravillosa que tú haces de tu persona, Señor. Sí, un gran profeta, sí, un gran maestro, sí, un gran hombre, pero mucho más que eso. El creador eterno de todas las cosas, aquel quien sostiene el universo, aquel que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese eres tú, Señor. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a tener un sentido de reverencia en nuestro corazón por ti, que se refleje en una vida agradable a ti, que se refleje en arrepentimiento cuando fallamos. Señor, ayúdanos a vivir agradecidos por quien tú eres y por lo que tú representas y por todo lo que ya hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Continuamos orando por esta iglesia, sabemos, Señor, sabemos que aquí vas a hacer grandes cosas. Es el sentir que hay en mi corazón. Y grandes cosas es ver personas que entren muertas y salgan con vida. Usa este ministerio, no solamente tu palabra predicada a través de mí, pero cada corazón, Señor, cada miembro de este cuerpo tuyo que es la iglesia. Úsanos para llevar el mensaje de vida, el amor de Cristo a este mundo externo que está muriendo todos los días, Señor. Ayúdanos, dirígenos, fortalécenos, empodéranos. Señor, que esta iglesia no sea una iglesia tibia, tampoco fría.
Tú detestas eso, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia comprometida, una iglesia que ama, una iglesia que ora, una iglesia que vive para adorarte y para servirte. Usa esta iglesia, Señor. Usa este lugar, usa estos hermanos. No al lugar, a nosotros. Usa a nosotros, Señor. Úsanos según tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús.